El aire de octubre en Morelia llevaba el aroma dulce del copal y las flores de cempasúchil que decoraban cada altar de la ciudad. Era el día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre de 1992, y las calles empedradas del centro histórico vibraban con el fervor religioso que había caracterizado a esta ciudad colonial durante más de 4 siglos. Las campanas de la catedral repicaban con solemnidad, llamando a los fieles para la procesión más importante del año. Entre la multitud que se congregaba en la Plaza de Armas, destacaba la figura de Carmen Rodríguez, una mujer de 33 años cuya belleza serena había sido moldeada por años de devoción y trabajo incansable. Vestía su mejor rebozo azul, el mismo que había heredado de su abuela, y llevaba de la mano a su hija Esperanza, una niña de 7 años, cuyos ojos brillaban con la emoción de participar por primera vez en la gran procesión hacia la catedral. «Mira, mijita», susurró Carmen, señalando hacia las torres barrocas que se alzaban majestuosas contra el cielo de la tarde. «Ahí vamos a llevarle nuestras flores a la Virgencita. Ella nos va a cuidar siempre, ¿verdad?». Esperanza asintió con solemnidad, apretando contra su pecho el pequeño ramo de rosas blancas que habían comprado esa mañana en el mercado. Su vestido amarillo, bordado con pequeñas flores por las manos expertas de su madre, la hacía destacar entre la muchedumbre como un rayo de sol en el atardecer que comenzaba a teñir de oro las fachadas de cantera rosa. La procesión comenzó a las 5 de la tarde, exactamente como había sido tradición durante décadas. Cientos de fieles se unieron al cortejo que avanzaba lentamente por las calles del centro histórico, cargando imágenes sagradas, estandartes bordados con hilos de oro y ofrendas florales que perfumaban el aire con su fragancia celestial. Los cánticos religiosos se mezclaban con el sonido de los pasos sobre el empedrado colonial, creando una sinfonía de fe que había resonado en estas mismas calles desde la época virreinal. Carmen y Esperanza se ubicaron cerca del centro de la procesión, rodeadas por vecinos del barrio de San José que las conocían desde que la niña había nacido. Doña Remedios, la partera que había ayudado en el nacimiento de Esperanza, caminaba a su lado, murmurando oraciones en voz baja. Don Aurelio, el comerciante de la esquina que siempre les regalaba dulces a los niños, llevaba un cirio encendido que protegía del viento con sus manos curtidas. «Carmen se ve muy seria hoy», comentó María Elena Vázquez a su comadre Consuelo mientras observaban a la joven madre. «Desde que murió su esposo en el accidente no ha sido la misma. Dicen que tiene muchas deudas». Era cierto que Carmen había pasado por momentos difíciles desde la muerte de Roberto, su esposo, en un accidente de construcción 6 meses atrás. Como muchas viudas jóvenes en Morelia, se había visto obligada a trabajar de costurera desde el amanecer hasta altas horas de la noche para mantener a su hija. Las deudas se acumulaban, y aunque nunca se quejaba abiertamente, quienes la conocían podían ver el peso de la preocupación en sus ojos. La procesión avanzó por la calle Madero, pasando frente a las casas coloniales cuyos balcones se llenaron de vecinos que arrojaban pétalos de flores sobre los participantes. El aire se espesó con el humo del incienso y las voces de los cantores que entonaban las letanías tradicionales. Esperanza miraba todo con fascinación, su mano pequeña firmemente aferrada a la de su madre. «Mamá, ¿la Virgen realmente puede escuchar nuestras oraciones desde tan lejos?», preguntó la niña, alzando la vista hacia las torres de la catedral que ahora se veían más cerca. «Claro que sí, mi amor. Ella nos escucha siempre, esté donde esté. Por eso vamos a pedirle que nos ayude con...». Carmen se detuvo, sin terminar la frase. No quería cargar a su hija con las preocupaciones económicas que la mantenían despierta cada noche.
La procesión llegó a la Plaza de los Mártires justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios coloniales. Fue allí, según los testimonios recogidos posteriormente, donde Carmen y Esperanza fueron vistas por última vez por múltiples testigos. Doña Remedios recordaría más tarde que Carmen le había dicho algo sobre necesitar hablar con el padre Martínez después de la misa. Algo sobre un asunto muy importante que no podía esperar más. El padre José Martínez, párroco de la catedral desde hacía 15 años, había conocido a Carmen desde que era una niña. La había visto crecer, casarse, convertirse en madre y sufrir la pérdida de su esposo. Era un hombre de 60 años, respetado en la comunidad no solo por su labor religiosa, sino por su compromiso con las familias más necesitadas del barrio. Carmen vino a confesarse la semana pasada. Recordaría el padre Martínez años después, cuando los investigadores finalmente comenzaron a armar el rompecabezas de aquella noche. Estaba muy angustiada. Había algo que la atormentaba, pero no pude romper el secreto de confesión. Solo puedo decir que estaba considerando tomar una decisión muy difícil. La procesión continuó hacia la catedral, pero fue en la esquina de la calle Morelos donde algo cambió. Según testimonios posteriores, Carmen comenzó a caminar más lentamente, como si estuviera buscando a alguien entre la multitud. Esperanza, cansada después de caminar durante más de una hora, se quejó de que le dolían los pies. ¿Podemos descansar un poquito, mamá?, preguntó la niña, deteniéndose junto a la fuente colonial que adornaba la pequeña plaza. Carmen miró hacia la catedral, luego hacia atrás, como si estuviera esperando a alguien. Su comportamiento llamó la atención de algunas personas que la conocían, pero en el fervor de la procesión nadie pensó que fuera algo preocupante. «Solo un momento, mijita», murmuró Carmen, sentando a su hija en el borde de la fuente. «Pero tenemos que llegar a la catedral antes de que terminen las oraciones». Fue entonces cuando apareció él, un hombre alto, bien vestido, que se acercó a Carmen con familiaridad. Vestía un traje oscuro que contrastaba con la ropa más sencilla de los demás feligreses, y llevaba un sombrero que parcialmente ocultaba su rostro. Varios testigos notaron su presencia, pero nadie pudo recordar después sus características específicas con claridad. «¿Carmen?», dijo el hombre, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Ya tomaste la decisión de la que hablamos?». La conversación que siguió fue breve y en voz baja. Quienes estaban cerca vieron que Carmen parecía nerviosa, agitada. Esperanza, ajena a la tensión, jugaba con las flores que llevaba, arrancando pétalos y lanzándolos al agua de la fuente. «No sé si puedo hacerlo», se escuchó que Carmen decía. «Es mi hija, no puedo». «Ya es muy tarde para arrepentirse», respondió el hombre. «Los arreglos ya están hechos, la gente está esperando». La procesión continuaba fluyendo a su alrededor, un río de fe y tradición que parecía ajeno al drama que se desarrollaba junto a la fuente colonial. Las campanas de la catedral seguían repicando, llamando a los fieles, pero Carmen ya no parecía escucharlas. Don Aurelio, el comerciante que había caminado cerca de ellas durante toda la procesión, fue uno de los últimos en verlas. Carmen se veía muy pálida, recordaría años después. El hombre del traje le dio algo, un sobre o unos papeles. Ella los miró, luego miró a su hija y vi que tenía lágrimas en los ojos. «¿Está seguro de que estarán bien cuidadas?», preguntó Carmen, su voz apenas audible por encima del sonido de la multitud. «Te doy mi palabra», respondió el hombre. «Será mejor para ambas, especialmente para la niña». Lo que sucedió después se convirtió en objeto de especulación durante los siguientes 14 años. Según los testimonios más consistentes, Carmen tomó de la mano a Esperanza y siguió al hombre hacia una calle lateral que se alejaba de la ruta de la procesión.
Algunos dijeron que subieron a un automóvil negro que estaba estacionado cerca de la iglesia de San José. Otros afirmaron que simplemente desaparecieron entre las sombras de las calles coloniales. Lo cierto es que cuando la procesión llegó finalmente a la catedral a las 7 de la noche, Carmen Rodríguez y su hija Esperanza ya no estaban entre los fieles. Sus flores blancas fueron encontradas flotando en la fuente de la Plaza de los Mártires, los únicos testigos silenciosos de su desaparición. El padre Martínez esperó hasta las 9 de la noche, preguntándose por qué Carmen no había llegado a la cita que habían acordado después de la misa. Doña Remedios regresó 3 veces a la casa de Carmen esa noche, encontrando siempre la puerta cerrada y las ventanas oscuras. Fue hasta la mañana siguiente que alguien se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La primera denuncia oficial fue presentada por la hermana de Carmen, Rosa Rodríguez, quien había llegado desde Pátzcuaro para visitar a su hermana y se encontró con una casa vacía y ninguna explicación de dónde podrían estar. El comandante Luis Herrera, encargado de la policía municipal, era un hombre meticuloso que había servido en la fuerza durante 20 años, pero nunca se había enfrentado a un caso como este. Al principio pensamos que tal vez Carmen había decidido irse a otra ciudad, explicaría el comandante Herrera años después. Las viudas jóvenes a veces toman decisiones impulsivas cuando las presiones económicas se vuelven insoportables. Pero mientras más investigábamos, menos sentido tenía esa teoría. La casa de Carmen en la calle Nigromante mostraba signos de una partida apresurada, pero planificada. Su ropa había desaparecido, así como algunos objetos personales, pero las cosas de valor habían quedado atrás. Los juguetes de Esperanza estaban ordenados en su cuarto, como si alguien hubiera querido preservar la apariencia de normalidad. En la mesa de la cocina encontraron una nota escrita con la letra de Carmen. Perdónenme, esto es lo mejor para Esperanza. Los vecinos fueron interrogados uno por uno. Todos tenían recuerdos vagos del hombre del traje oscuro, pero nadie pudo proporcionar una descripción detallada que sirviera para identificarlo. Era como si hubiera sido diseñado para no ser recordado, para desvanecerse en la memoria como humo en el viento. La investigación inicial se centró en la posibilidad de que Carmen hubiera huido voluntariamente con algún hombre, llevándose a su hija para comenzar una nueva vida en otra ciudad. Pero esta teoría se desmoronó cuando se descubrió que Carmen había estado visitando regularmente a un prestamista conocido por sus métodos poco ortodoxos para cobrar deudas. Don Emilio Cervantes era propietario de varias casas de empeño en el centro histórico y tenía reputación de prestar dinero a tasas usurarias a viudas y familias desesperadas. Su negocio operaba en la zona gris entre lo legal y lo criminal, y las autoridades locales habían aprendido a hacer la vista gorda a cambio de ciertas consideraciones económicas. Carmen me debía 3,000 pesos, admitió Cervantes cuando finalmente fue interrogado, 3 semanas después de la desaparición. Dinero que había prestado para pagar el funeral de su esposo y algunos gastos médicos. Pero yo nunca amenacé a nadie. Soy un hombre de negocios, no un criminal. Sin embargo, los trabajadores de Cervantes contaron una historia diferente. Hablaron de visitas nocturnas, de presiones psicológicas, de amenazas veladas sobre lo que podría pasarle a una niña bonita si su madre no cumplía con sus obligaciones. Pero cuando las autoridades trataron de profundizar en estas acusaciones, se encontraron con un muro de silencio y testimonios que cambiaban constantemente. El caso comenzó a adquirir dimensiones más siniestras cuando el detective estatal Marco Antonio Silva llegó desde la capital para hacerse cargo de la investigación.
Silva era un hombre de 40 años que había trabajado en casos de tráfico de personas y había visto los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Desde el momento en que revisé el archivo, supe que no estábamos tratando con una desaparición voluntaria, recordaría Silva años después. Los patrones de comportamiento, las circunstancias, los testimonios de los vecinos, todo apuntaba a que Carmen y su hija habían sido víctimas de algo mucho más organizado y siniestro. Silva descubrió que en los meses anteriores a la desaparición, varias personas habían notado movimientos extraños en el barrio. Automóviles con placas de fuera del estado que aparecían y desaparecían sin explicación. Hombres bien vestidos haciendo preguntas sobre familias específicas, especialmente aquellas con dificultades económicas y niños pequeños. La investigación tomó un giro aún más perturbador cuando Silva encontró conexiones con casos similares en otras ciudades de Michoacán. En Uruapan, una madre soltera y su hijo de 8 años habían desaparecido durante una festividad religiosa 6 meses antes. En Zamora, una viuda con 2 hijas pequeñas se había esfumado después de haber sido vista hablando con un hombre de traje durante la procesión del Corpus Christi. Estábamos tratando con una red organizada, concluyó Silva en su informe preliminar. Personas que se aprovechaban de la desesperación económica de madres viudas durante eventos religiosos multitudinarios, cuando era fácil hacer desaparecer a alguien sin que nadie notara inmediatamente su ausencia. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la investigación se estancó. Los testigos se volvían esquivos, las pistas se enfriaban y la presión política para cerrar el caso comenzó a intensificarse. Algunos funcionarios argumentaban que dedicar tantos recursos a 3 familias desaparecidas era un desperdicio cuando había problemas más urgentes que resolver. 6 meses después de la desaparición, el caso de Carmen y Esperanza Rodríguez fue oficialmente archivado como desaparición voluntaria con destino desconocido. El detective Silva fue transferido a otra unidad, y el comandante Herrera recibió instrucciones de concentrarse en casos más solubles. Pero algunos no pudieron olvidar. Rosa Rodríguez, la hermana de Carmen, continuó buscando respuestas. Contrató detectives privados con sus ahorros, viajó a otras ciudades, siguiendo rumores y pistas falsas, y mantuvo viva la esperanza de que algún día encontraría a su hermana y su sobrina. Nunca dejé de creer que estaban vivas, diría Rosa años después. Carmen era una mujer fuerte. Si hubiera querido irse voluntariamente, me lo habría dicho, y nunca habría puesto en peligro a Esperanza. Algo terrible les pasó esa noche, y alguien sabía qué era. Los años pasaron, y la vida en Morelia siguió su curso. La procesión de la Virgen del Rosario continuó celebrándose cada octubre, pero algunos de los participantes más antiguos notaron que algo había cambiado. Había una sombra de tristeza que no existía antes, una sensación de que la protección divina que siempre habían dado por sentada había fallado cuando más se necesitaba. En 1997, 5 años después de la desaparición, un nuevo párroco llegó a la catedral. El padre Martínez había pedido su traslado, explicando que ya no podía oficiar misas en un lugar donde había fallado tan completamente a una de sus feligresas. Su último acto como párroco fue encender una vela perpetua en memoria de Carmen y Esperanza, una llama que aún ardía 14 años después. El caso podría haber permanecido cerrado para siempre, convertido en una de esas tragedias familiares que se convierten en leyenda urbana con el paso del tiempo. Las historias sobre la madre y la niña que desaparecieron durante la procesión se contaban en voz baja en las noches de octubre, cuando el viento hacía gemir las campanas de la catedral y las sombras parecían más largas en las calles empedradas. Pero en octubre de 2006, exactamente 14 años después de aquella noche fatídica,
Alguien finalmente rompió el silencio que había protegido a los responsables durante tanto tiempo. El testimonio que estaba a punto de emerger no solo revelaría la verdad sobre lo que había pasado con Carmen y Esperanza Rodríguez, sino que expondría una red de corrupción y crimen que había operado bajo la protección del silencio y la complicidad durante más de una década. La verdad había estado esperando pacientemente, como una semilla enterrada en tierra fértil, lista para crecer cuando finalmente llegara el momento adecuado. Y ese momento había llegado. El detective Marco Antonio Silva nunca había podido olvidar el caso de Carmen y Esperanza Rodríguez. En octubre de 2006, exactamente 14 años después de aquella procesión fatídica, se encontraba sentado en su oficina de la Procuraduría General del Estado en Morelia, rodeado de expedientes que parecían burlarse de él desde las estanterías metálicas. Su cabello, ahora gris en las sienes, y las líneas profundas alrededor de sus ojos, contaban la historia de un hombre que había visto demasiado y había fallado en demasiadas ocasiones. El archivo del caso Rodríguez ocupaba 3 cajas completas en el archivo muerto, pero Silva había mantenido una copia personal en su escritorio durante todos estos años. Cada octubre, cuando las campanas de la catedral llamaban a los fieles para la procesión de la Virgen del Rosario, abría el expediente y revisaba cada testimonio, cada fotografía, cada pista que había seguido hasta callejones sin salida. «¿Todavía piensas en ellas?», comentó la detective Patricia Morales, su compañera desde hacía 5 años, mientras observaba a Silva hojeando las páginas amarillentas del archivo. «Después de todos estos años, ese caso sigue sin dejarte dormir». Silva asintió sin levantar la vista de las fotografías de Carmen y Esperanza que había estudiado miles de veces. «Han pasado 14 años, Patty. Esperanza tendría 21 años ahora. Si está viva, sería una mujer joven. Carmen tendría 47. A veces camino por el centro y veo mujeres de esa edad y por un momento pienso que podrías reconocerlas», completó Morales. Era una detective experimentada que había aprendido a reconocer cuando un caso se convertía en obsesión personal. «Marco, sabes que hiciste todo lo que pudiste. La investigación se cerró porque no había más pistas que seguir». Pero Silva sabía la verdad. El caso no se había cerrado por falta de pistas, sino por presiones políticas que venían desde niveles muy altos del gobierno estatal. En 1993, cuando su investigación comenzó a apuntar hacia conexiones entre las desapariciones y ciertos empresarios influyentes de la región, había recibido una llamada directa del Procurador General. «Silva, el caso Rodríguez está generando demasiada atención negativa», le había dicho el procurador durante aquella conversación que aún recordaba palabra por palabra. «Tenemos inversionistas internacionales interesados en desarrollar proyectos turísticos en Morelia. No podemos permitir que historias sobre redes de tráfico de personas manchen la reputación de nuestra ciudad». La transferencia de Silva a casos de narcomenudeo había sido presentada como una promoción, pero él sabía que era un castigo por haber excavado demasiado profundo en terreno peligroso. Durante los siguientes años, había seguido investigando discretamente, usando sus propios recursos y tiempo libre, pero las pistas se habían enfriado y los testigos habían desaparecido o se habían vuelto repentinamente amnésicos. Don Emilio Cervantes, el prestamista usurero que había sido el principal sospechoso, había muerto en un accidente automovilístico en 1995. Su negocio había sido heredado por un sobrino que afirmaba no saber nada sobre las actividades de su tío. Los empleados, que habían hablado sobre métodos de cobranza violentos, habían encontrado trabajo en otras ciudades o simplemente habían desaparecido. «El problema», murmuró Silva cerrando el expediente,
Es que alguien sabe qué pasó esa noche. Alguien vio algo, escuchó algo o estuvo involucrado directamente. Después de 14 años, ese alguien podría estar listo para hablar. No sabía qué tan profético era ese comentario hasta que sonó el teléfono de su escritorio a las 3:47 de la tarde de ese mismo día. La voz al otro lado de la línea era la de una mujer mayor, temblorosa pero determinada. «Detective Silva, mi nombre es Josefina Mendoza. Creo que tengo información sobre Carmen Rodríguez y su hija. Información que debía haber compartido hace muchos años». Silva sintió que su pulso se aceleraba mientras alcanzaba un bolígrafo y un bloc de notas. «Señora Mendoza, puede venir a mi oficina. Me gustaría grabar su testimonio oficialmente». «No», respondió la mujer rápidamente. «No puedo ir ahí. Hay personas que no deben saber que estoy hablando con usted. Puede encontrarse conmigo en la iglesia de San José esta noche. Después de la misa de 7, estaré en la capilla de San Judas Tadeo». Silva había aprendido durante sus años como detective que cuando alguien finalmente decidía romper un silencio de 14 años, había que tomar esa oportunidad sin hacer preguntas que pudieran asustar al testigo. «Estaré ahí, señora Mendoza. ¿Cómo la reconoceré?» «Estaré rezando el rosario. Llevo un suéter azul y una mantilla negra». «Detective Silva, lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que cree saber sobre ese caso». La línea se cortó, dejando a Silva con una mezcla de esperanza y aprensión que no había sentido en años. Se dirigió hacia el escritorio de la detective Morales, quien estaba revisando archivos de un caso de robo. «Patty, necesito que vengas conmigo esta noche. Tenemos un testigo en el caso Rodríguez». Morales levantó la vista sorprendida. «¿Después de 14 años? ¿Quién es?» «Una mujer llamada Josefina Mendoza. Dice que tiene información que debió haber compartido hace mucho tiempo». Silva comenzó a recoger sus cosas, sintiendo una energía que no había experimentado desde los primeros días de la investigación original. Algo le pasó que la convenció de que es hora de hablar. La iglesia de San José se encontraba en el mismo barrio donde Carmen y Esperanza habían vivido, a solo 3 cuadras de la casa en la calle Nigromante, que ahora estaba ocupada por otra familia. Era una iglesia pequeña, construida en el siglo XVIII, que servía principalmente a los vecinos del área que no podían hacer el viaje hasta la catedral para los servicios diarios. Silva y Morales llegaron a las 7:45 p.m., después de que la misa hubiera terminado y la mayoría de los feligreses se hubieran retirado. La iglesia estaba débilmente iluminada por velas votivas y algunas lámparas eléctricas que creaban un ambiente de intimidad y confesión. En la capilla lateral dedicada a San Judas Tadeo, encontraron a una mujer de aproximadamente 60 años, arrodillada ante el altar con un rosario en las manos. Su suéter azul estaba desgastado pero limpio, y su mantilla negra enmarcaba un rostro surcado por arrugas que hablaban de años de preocupación y secretos guardados. «¿Señora Mendoza?» Silva se acercó con cuidado, hablando en voz baja para no romper la atmósfera reverente del lugar. La mujer se volvió lentamente, y Silva vio en sus ojos una mezcla de miedo y determinación que conocía bien en testigos que habían decidido finalmente contar verdades peligrosas. «Detective Silva, gracias por venir. Yo he estado tratando de encontrar el valor para hacer esta llamada durante años». Josefina Mendoza se levantó con cierta dificultad, guardando su rosario en un bolso pequeño y gastado. «Pero mi confesor me dijo que Dios no puede perdonar pecados que no se arrepienten, y yo no puedo arrepentirme de algo que sigo ocultando». Silva activó discretamente la grabadora digital que llevaba en el bolsillo, mientras Morales se posicionó donde podía observar las entradas de la iglesia por si alguien más llegaba.
Señora Mendoza, lo que me cuente será tratado con la máxima confidencialidad hasta que decidamos juntos cómo proceder. ¿Qué información tiene sobre Carmen y Esperanza Rodríguez? Josefina respiró profundamente, como si estuviera preparándose para sumergirse en aguas profundas y peligrosas. Yo trabajaba para don Emilio Cervantes en 1992. Era su secretaria y llevaba algunos de sus libros especiales, los libros que no mostraba a las autoridades. Silva sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Después de todos estos años, finalmente tenía a alguien que había estado en el centro de la operación de Cervantes. ¿Qué tipo de libros especiales? Don Emilio no era solo prestamista, detective. Eso era, ¿cómo se dice?, la fachada. Su verdadero negocio era mucho más lucrativo y mucho más terrible. Josefina se persignó antes de continuar. Él conectaba a ciertas personas con familias desesperadas, familias con deudas que no podían pagar y con niños bonitos. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido distante del tráfico en las calles empedradas y el crujir de las velas votivas. Silva había sospechado algo así durante su investigación original, pero nunca había podido encontrar evidencia concreta. ¿Está diciendo que Cervantes traficaba con niños? No exactamente tráfico, respondió Josefina, retorciendo las manos nerviosamente. Era más complicado que eso. Había familias ricas de la Ciudad de México, de Guadalajara, incluso de Estados Unidos, que no podían tener hijos, o que habían perdido hijos y querían reemplazos. Don Emilio encontraba madres desesperadas que estuvieran dispuestas a entregar a sus hijos por dinero suficiente para resolver sus problemas. Silva intercambió una mirada con Morales. Esta era una variación del tráfico de menores que no habían considerado, adopciones ilegales disfrazadas como acuerdos financieros voluntarios. ¿Y Carmen Rodríguez aceptó uno de estos arreglos? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Josefina. Ella no quería hacerlo, detective. Vino a la oficina de don Emilio varias veces en septiembre de 1992. Estaba desesperada. Debía dinero no solo a don Emilio, sino a otros prestamistas. Los intereses se habían acumulado hasta el punto donde nunca podría pagar. Y había otras presiones. ¿Qué tipo de presiones? Había hombres que venían a su casa por las noches, hombres que trabajaban para los otros prestamistas. Le dijeron que si no pagaba harían cosas terribles, no solo a ella, sino a Esperanza. Josefina se detuvo para secarse las lágrimas con un pañuelo arrugado. Carmen vino a don Emilio llorando, diciendo que prefería morir antes que permitir que lastimaran a su hija. Silva comenzó a entender la horrible lógica de lo que había pasado. Así que Cervantes le ofreció una alternativa. Le dijo que conocía a una familia muy rica en Guadalajara que había perdido a su hija de 7 años en un accidente. Una familia buena, católica, que podría darle a Esperanza todo lo que Carmen nunca podría proporcionarle: educación, oportunidades, una vida sin pobreza. Josefina habló más rápido ahora, como si quisiera deshacerse de las palabras antes de que le quemaran la garganta. Y le pagarían suficiente dinero para que Carmen pudiera desaparecer, comenzar una nueva vida en otra parte del país. ¿Carmen aceptó? Al principio dijo que no, que nunca se separaría de su hija, pero don Emilio era muy persuasivo. Le mostró fotografías de la familia de Guadalajara, una casa hermosa, jardines, sirvientes. Le dijeron que Esperanza crecería pensando que eran sus padres biológicos, que nunca sabría que había sido adoptada. Y Carmen podría visitarla en secreto una vez al año, solo para asegurarse de que estuviera bien. Silva sintió una mezcla de compasión y horror, mientras imaginaba la terrible decisión que Carmen había enfrentado. Y el hombre que la acompañó la noche de la procesión se llamaba Arturo Maldonado,
Era el intermediario que don Emilio usaba para estos arreglos. Un hombre educado, bien vestido, que sabía exactamente qué decir para convencer a las madres de que estaban haciendo lo correcto por sus hijos. Josefina se estremeció al recordar. Yo lo vi con Carmen varias veces. Siempre le decía que lo más difícil sería el momento de la separación, pero que después tanto ella como Esperanza serían más felices. ¿Y usted vio esto suceder? ¿Vio cómo se llevaron a Carmen y Esperanza? Josefina asintió lentamente. Don Emilio me pidió que fuera a la procesión para asegurarme de que todo saliera según el plan. Carmen estaba muy nerviosa, cambiando de opinión constantemente. Maldonado tenía miedo de que se echara para atrás en el último momento. Silva se inclinó hacia adelante, sintiendo que finalmente estaba llegando al corazón del misterio que lo había atormentado durante 14 años. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Carmen encontró a Maldonado en la fuente, como habían acordado. Él le dio los documentos finales y el primer pago, 5 millones de pesos, suficiente para pagar todas sus deudas y comenzar una nueva vida. Pero cuando llegó el momento de subir al automóvil, Josefina se detuvo, luchando con las palabras. ¿Qué pasó? Carmen cambió de opinión. En el último momento, se dio cuenta de que no podía hacerlo. Agarró a Esperanza y trató de huir. Las lágrimas de Josefina se intensificaron. Maldonado la siguió. Había otros hombres esperando en automóviles cerca de la iglesia. La alcanzaron antes de que pudiera llegar a una calle principal donde hubiera testigos. Silva sintió que el aire se espesaba alrededor de él. ¿La forzaron a irse? La última vez que las vi, Carmen estaba llorando y Esperanza estaba gritando, preguntando por qué estos hombres las estaban llevando lejos de la procesión. Maldonado le dijo a Carmen que ya era muy tarde para cambiar de opinión, que el acuerdo era final. Josefina se cubrió el rostro con las manos. Yo debí haber hecho algo, debí haber gritado, haber pedido ayuda, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Don Emilio me había dicho que si alguna vez hablaba sobre estos arreglos, me pasaría lo mismo que a las familias que trataban de romper los contratos. Dijo que había formas de hacer que las personas desaparecieran sin dejar rastro. Morales habló por primera vez desde que había comenzado el testimonio. Señora Mendoza, ¿sabe qué pasó con Carmen y Esperanza después de esa noche? Josefina negó con la cabeza, pero luego se detuvo. No con certeza, pero escuché conversaciones. Maldonado vino a la oficina unos días después, muy molesto. Dijo que Carmen se había negado a cooperar incluso después de llegar a Guadalajara, que no había firmado los papeles finales de adopción y que estaba amenazando con ir a la policía. ¿Y entonces? Don Emilio se puso muy furioso. Dijo que Carmen estaba poniendo en peligro toda la operación, que no podían permitir que hablara con las autoridades. Josefina respiró temblorosamente. Escuché que Maldonado dijo algo sobre resolver el problema permanentemente y que la niña sola sería más fácil de colocar sin una madre problemática. El silencio que siguió fue como un peso físico en la pequeña capilla. Silva se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y exhaló lentamente, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Señora Mendoza, ¿por qué decidió hablar ahora, después de todos estos años? Porque don Emilio murió hace 11 años y pensé que el secreto había muerto con él. Pero la semana pasada en el mercado vi a Arturo Maldonado. La voz de Josefina se quebró. Él no me vio, pero yo lo reconocí inmediatamente. No ha envejecido casi nada. Estaba hablando con una mujer joven que cargaba a un bebé, una mujer que se veía desesperada, exactamente como se veía Carmen en 1992. Silva sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Está diciendo que Maldonado sigue operando?
Creo que sí. Y creo que va a hacer a otra familia lo que les hizo a Carmen y Esperanza. Josefina se levantó con determinación renovada. No puedo permitir que eso pase otra vez. No puedo vivir con otro secreto como este. Silva y Morales intercambiaron miradas que comunicaban más que palabras. Después de 14 años, no solo tenían un testimonio que podría resolver el caso de Carmen y Esperanza Rodríguez, sino que también tenían la posibilidad de detener a alguien que aparentemente había continuado operando durante todo este tiempo. Señora Mendoza, necesito que me ayude a identificar a Arturo Maldonado. ¿Cree que podría reconocerlo si le mostramos algunas fotografías? Estoy segura de que sí. Ese hombre, su cara ha estado en mis pesadillas durante 14 años. Silva sabía que tenían trabajo que hacer, pero también sabía que finalmente tenían la oportunidad de obtener justicia para Carmen y Esperanza Rodríguez. Mientras salían de la iglesia de San José esa noche, con las campanas de la catedral sonando distantemente en el aire nocturno, se prometió a sí mismo que esta vez no permitiría que presiones políticas o amenazas veladas impidieran que la verdad saliera a la luz. Pero no tenía idea de qué tan profunda era la red que estaba a punto de desentrañar, ni de cuántas personas poderosas habían estado protegiendo a Arturo Maldonado durante todos estos años. La verdad sobre Carmen y Esperanza Rodríguez estaba finalmente al alcance, pero revelarla requeriría enfrentar fuerzas que habían mantenido el silencio durante 14 años y que no dudarían en usar cualquier medio necesario para mantener sus secretos enterrados. La madrugada del 15 de octubre de 2006 encontró al detective Marco Antonio Silva en su oficina, rodeado de fotografías policiales desplegadas sobre su escritorio como un mosaico de criminales. Durante toda la noche, él y la detective Morales habían trabajado con Josefina Mendoza, revisando archivos de hombres arrestados por diversos delitos en los últimos 15 años. Buscando el rostro que había atormentado los sueños de la mujer durante 14 años. Ese es, murmuró Josefina con voz temblorosa, señalando una fotografía de identificación criminal de 1998. Arturo Maldonado Vega, exactamente como lo recuerdo, solo que ahora tiene un poco más de canas en las sienes. Silva estudió la fotografía del hombre de 42 años, arrestado 8 años atrás por falsificación de documentos, pero liberado a las 48 horas sin cargos formales. Según el expediente, Maldonado había sido detenido en posesión de certificados de nacimiento falsos y documentos de adopción fraudulentos, pero un abogado influyente había llegado con órdenes de liberación firmadas por un juez federal. «Miren esto», dijo Morales, señalando el archivo digital en su computadora. Arturo Maldonado Vega, nacido en 1954. Múltiples arrestos por falsificación de documentos, fraude y una acusación desestimada de tráfico de menores en Jalisco en 1995. Pero nunca ha pasado más de una semana en prisión. Silva sintió la familiar sensación de frustración que había caracterizado su carrera cuando los criminales con las conexiones correctas parecían estar por encima de la ley. ¿Quién era su abogado en 1998? Licenciado Fernando Castillo Herrera, leyó Morales desde la pantalla. Bufete Castillo en Asociados, con oficinas en Morelia y la Ciudad de México. El nombre le resultaba familiar a Silva, pero no podía ubicar dónde lo había escuchado antes. Fue Josefina quien proporcionó la conexión que había estado buscando. «Licenciado Castillo», dijo la mujer mayor con una expresión de reconocimiento amargo. Él venía a la oficina de don Emilio regularmente, no para asuntos legales oficiales, sino para coordinar las protecciones necesarias. Don Emilio siempre decía que el licenciado Castillo tenía amigos en lugares muy altos. Silva
Se dirigió hacia el archivo donde guardaba los expedientes del caso original. Después de revisar durante 20 minutos, encontró lo que buscaba. Una nota en su propia letra del margen de un informe de 1993 que decía: Licenciado Castillo. Llamó para preguntar sobre el estado de la investigación Rodríguez. ¿Por qué? Lo había olvidado, murmuró Silva, estudiando su nota de hacía 13 años. El licenciado Castillo me llamó personalmente 3 semanas después de que comenzara la investigación. Dijo que representaba a algunos empresarios preocupados por los rumores sobre tráfico de personas que podrían afectar el turismo en Morelia. Morales levantó la vista de su computadora con expresión grave. Marco, he estado revisando los registros del licenciado Castillo. Su bufete representa a algunos de los hombres más poderosos de Michoacán. Políticos, empresarios, incluso algunos narcotraficantes que han sido absueltos en casos que parecían imposibles de perder. Silva sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que explicaba por qué el caso de Carmen y Esperanza había sido cerrado tan abruptamente. Josefina, necesito que me cuente todo lo que recuerda sobre la relación entre don Emilio y el licenciado Castillo. La mujer mayor se acomodó en su silla, claramente agotada después de una noche de revelaciones, pero determinada a contar toda la verdad que había guardado durante tanto tiempo. El licenciado venía a la oficina una vez al mes, siempre en viernes por la tarde cuando había menos gente en el edificio. Traía una lista de nombres: jueces, policías, funcionarios gubernamentales. Don Emilio le pagaba cantidades específicas para cada nombre. ¿Sobornos? Sí, pero no solo sobornos. También pagos por servicios específicos. Cuando había una familia que trataba de romper uno de los acuerdos de adopción o cuando alguien amenazaba con ir a la policía, el licenciado Castillo se encargaba de que esas personas cambiaran de opinión. Silva intercambió una mirada significativa con Morales. ¿Cómo las hacía cambiar de opinión? A veces con amenazas legales, demandas falsas, acusaciones de abuso infantil que harían que les quitaran a sus otros hijos. Otras veces con amenazas físicas. Y en algunos casos... Josefina se detuvo, visiblemente alterada. En algunos casos las personas simplemente desaparecían y el licenciado Castillo explicaba que habían decidido mudarse a otra parte del país para comenzar una nueva vida. La revelación golpeó a Silva como un puñetazo en el estómago. Durante todos estos años había asumido que Carmen y Esperanza habían sido víctimas de un esquema criminal aislado. Ahora se daba cuenta de que habían tropezado con una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno estatal. Señora Mendoza, dijo Silva con voz cuidadosamente controlada, ¿cree usted que Carmen y Esperanza están muertas? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Josefina. No lo sé con certeza. Pero escuché a Maldonado hablando por teléfono con alguien una semana después de la procesión. Dijo que el problema de la madre había sido resuelto permanentemente y que la niña estaba siendo preparada para su nueva familia. ¿Preparada cómo? No sé exactamente, pero Maldonado mencionó algo sobre un lugar donde llevaban a los niños para adaptarlos a sus nuevas circunstancias. Un lugar donde les cambiaban los nombres, les enseñaban nuevas historias sobre sus orígenes, los preparaban psicológicamente para aceptar a sus familias adoptivas. Silva sintió una mezcla de horror y esperanza. Si Esperanza había sido llevada a algún tipo de centro de preparación, existía la posibilidad de que todavía estuviera viva. Después de 14 años, sería una mujer de 21 años, posiblemente sin recuerdos claros de su vida anterior, pero viva. ¿Dónde estaba ese lugar? En algún lugar cerca de Guadalajara. Maldonado siempre hablaba de hacer viajes a Guadalajara cuando había entregas que hacer.
Josefina se secó los ojos con un pañuelo arrugado. Detective Silva, ¿cree que sea posible encontrar a Esperanza después de tanto tiempo? Antes de que Silva pudiera responder, su teléfono celular comenzó a sonar. El número que aparecía en la pantalla era desconocido, pero algo en su instinto le dijo que debía contestar. «Detective Silva», dijo una voz masculina educada y fría. «Mi nombre es licenciado Fernando Castillo. Creo que necesitamos hablar urgentemente sobre ciertos asuntos que han llegado a mi atención». Silva activó inmediatamente la función de grabación de su teléfono mientras indicaba con gestos a Morales que rastreara la llamada. «Licenciado Castillo, qué coincidencia que me llame justamente ahora». «No es una coincidencia, detective. Tengo entendido que ha estado revisando casos antiguos que podrían malinterpretarse por personas que no comprenden las complejidades de ciertas situaciones legales». La voz de Castillo mantenía un tono profesional, pero había una amenaza implícita en cada palabra. «Me gustaría invitarlo a almorzar hoy para aclarar algunos malentendidos». «¿Qué tipo de malentendidos?» «Los relacionados con clientes míos que han sido difamados póstumamente por personas con motivaciones cuestionables. Entiendo que una exempleada de don Emilio Cervantes ha estado compartiendo historias fantasiosas sobre actividades que nunca ocurrieron». Silva miró a Josefina, quien había palidecido al escuchar el nombre de Castillo. Era evidente que el abogado tenía fuentes de información que le habían reportado la reunión de la noche anterior en menos de 12 horas. «Licenciado, si tiene información relevante sobre el caso de Carmen y Esperanza Rodríguez, lo invito a venir a mi oficina para una entrevista formal». La risa de Castillo fue fría y calculada. «Detective Silva, creo que no está comprendiendo la situación. Hace 14 años tuvo la oportunidad de ser razonable y aceptar que ciertos casos no tenían solución. Ahora le estoy ofreciendo una segunda oportunidad de mostrar esa misma sabiduría. ¿Y si rechazo su invitación? Entonces me vería obligado a tomar medidas para proteger la reputación de mis clientes y la integridad del sistema judicial de Michoacán. Medidas que podrían incluir una revisión completa de su carrera profesional, investigaciones sobre posibles irregularidades en casos anteriores e incluso preocupaciones sobre su estabilidad mental después de años de obsesión con un caso cerrado». Silva sintió la familiar sensación de estar siendo acorralado por fuerzas más poderosas que él, pero esta vez había algo diferente. Esta vez tenía un testimonio grabado, evidencia documental y una determinación forjada por 14 años de frustración. «Licenciado Castillo, tengo una contrapropuesta. Usted y su cliente Arturo Maldonado se presentan voluntariamente en mi oficina antes del mediodía de hoy para responder preguntas sobre las desapariciones de Carmen y Esperanza Rodríguez. Si no lo hacen, emitiré órdenes de arresto por sospecha de secuestro y tráfico de menores». El silencio en la línea se extendió durante casi 30 segundos antes de que Castillo respondiera, y cuando lo hizo, toda pretensión de cortesía había desaparecido de su voz. «Detective Silva, está cometiendo un error que lamentará profundamente. Hay fuerzas en este estado que pueden hacer que su carrera y su vida se vuelvan muy complicadas. Le sugiero que reconsidere su posición antes de que sea demasiado tarde». «La única cosa que lamento», respondió Silva, «es no haber tenido el valor de enfrentar a personas como usted hace 14 años. Esa época ha terminado». La línea se cortó, dejando a Silva con la certeza de que había cruzado un punto sin retorno. Miró a Morales, quien había estado rastreando la llamada en su computadora. «La llamada vino de una oficina en el centro de Morelia», reportó Morales. «Bufete Castillo Asociados, en el edificio de la calle Hidalgo. Marco,
¿Estás seguro de que queremos hacer esto? Si este tipo tiene las conexiones que Josefina describe, podríamos estar metiéndonos en algo mucho más grande de lo que podemos manejar. Silva miró a Josefina, quien había escuchado toda la conversación telefónica con creciente alarma. Señora Mendoza, el licenciado Castillo claramente sabe que usted ha hablado conmigo. ¿Se siente segura quedándose en su casa? No, respondió la mujer sin hesitación. Después de todos estos años guardando silencio por miedo, ahora que finalmente he hablado, estoy más asustada que nunca. Pero también estoy más determinada. Carmen era una buena mujer que solo quería proteger a su hija. Si hay una posibilidad de que Esperanza esté viva, tenemos que encontrarla. Silva tomó una decisión que cambiaría el curso de las siguientes 24 horas. Patty, llama al procurador general. Necesitamos protección para Josefina y autorización para una operación coordinada. Vamos a encontrar a Arturo Maldonado antes de que pueda desaparecer otra vez. Lo que Silva no sabía era que mientras él planificaba su estrategia, Arturo Maldonado ya había comenzado a ejecutar un plan que había perfeccionado durante 14 años de evadir la justicia. En una casa segura en las afueras de Morelia, estaba destruyendo documentos y preparándose para hacer lo que había hecho tantas veces antes. Desaparecer completamente, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y corazones rotos. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez había una mujer joven de 21 años que había comenzado a recordar fragmentos de una vida anterior, fragmentos de una procesión, de flores blancas y de una madre que cantaba canciones de cuna en español. Una mujer que había comenzado a hacer preguntas peligrosas sobre su pasado y que había contactado a un detective privado en Guadalajara para ayudarla a encontrar respuestas. Esperanza Rodríguez, ahora conocida como Ana Sofía Mendoza, había sobrevivido 14 años de vida con una familia adoptiva que nunca había sospechado los verdaderos orígenes de la niña que habían recibido como un regalo de Dios. Noté, pero los recuerdos reprimidos habían comenzado a emerger, y con ellos una determinación de encontrar la verdad sobre quién era realmente y qué había pasado con la mujer que creía recordar como su madre verdadera. La confluencia de estas fuerzas, el detective obsesionado con un caso sin resolver, la testigo que finalmente había encontrado el valor para hablar, el criminal que se preparaba para huir otra vez y la víctima superviviente que buscaba respuestas, estaba a punto de colisionar en una confrontación que revelaría no solo la verdad sobre Carmen y Esperanza Rodríguez, sino también la extensión de una red de corrupción que había operado en las sombras durante décadas. La búsqueda de Arturo Maldonado comenzó al mediodía, cuando unidades de la Policía Estatal llegaron a su última dirección conocida para encontrar un apartamento vacío y evidencias de una partida apresurada. Pero Silva había aprendido durante sus años de investigación que los criminales habituales raramente abandonan completamente sus territorios familiares. Maldonado tenía conexiones en Morelia, recursos financieros y una red de contactos que había construido durante años. No habría huido lejos, al menos no inmediatamente. Fue en el Hotel Colonial del centro histórico donde lo encontraron, registrado bajo un nombre falso, pero reconocible por el personal que recordaba su visita mensual durante años. Cuando las autoridades llamaron a la puerta de la habitación 237, Arturo Maldonado abrió con la tranquilidad de un hombre que había enfrentado esta situación antes y confiaba en que sus conexiones lo protegerían una vez más. «Detective Silva», dijo Maldonado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que finalmente nos conocemos en persona. He escuchado mucho sobre su persistencia en asuntos que han sido resueltos hace mucho tiempo».
Silva estudió al hombre que había atormentado sus pensamientos durante 14 años. Maldonado era más bajo de lo que había imaginado, meticulosamente vestido, con la apariencia de un profesional exitoso más que de un criminal. Solo sus ojos, fríos y calculadores, sugerían la verdadera naturaleza del hombre. Arturo Maldonado Vega, dijo Silva formalmente, está usted arrestado por sospecha de secuestro, tráfico de menores y conspiración criminal en conexión con las desapariciones de Carmen y Esperanza Rodríguez en octubre de 1992. La sonrisa de Maldonado se amplió. Detective, me temo que está cometiendo un error muy costoso. Mis abogados estarán aquí en 1 hora, y para esta noche estaré libre. Pero usted tendrá que lidiar con las consecuencias de hostigar a un ciudadano inocente sin evidencia suficiente. Tenemos un testigo, respondió Silva, mientras Morales esposaba a Maldonado. Un testigo que puede colocarlo en la escena del crimen y que puede testificar sobre su participación en una red de adopciones ilegales. Por primera vez, Silva vio una fisura en la confianza de Maldonado. «Josefina», murmuró el hombre. Después de todos estos años, esa vieja finalmente decidió hablar. Interesante. Espero que se dé cuenta de que está poniendo en peligro a más personas que solo a ella misma. ¿Es una amenaza? Es una observación sobre las realidades de interferir con asuntos que involucran a personas muy poderosas, respondió Maldonado mientras era conducido hacia el automóvil policial. Detective Silva, ¿usted cree que está buscando justicia para 2 personas que desaparecieron hace 14 años? Pero lo que realmente está haciendo es abrir una caja que contiene secretos que podrían destruir a docenas de familias respetables, incluyendo la suya propia. Durante el interrogatorio que siguió en la estación de policía, Arturo Maldonado demostró ser tan hábil, evadiendo preguntas como había sido evadiendo la ley durante décadas. Admitió conocer a Carmen Rodríguez, pero como un trabajador social que había tratado de ayudarla con sus problemas financieros. Admitió estar presente en la procesión, pero como un feligrés devoto, no como parte de ningún plan criminal. Carmen era una mujer desesperada, explicó Maldonado con falsa compasión. Había acumulado deudas imposibles de pagar y estaba considerando opciones muy difíciles para el futuro de su hija. Yo representaba a una agencia de adopción legítima que podría haber proporcionado un mejor futuro para Esperanza. ¿Y qué pasó cuando Carmen cambió de opinión?, presionó Silva. Nunca cambió de opinión, respondió Maldonado suavemente. Al final, decidió irse con Esperanza a comenzar una nueva vida en otra parte del país. Les proporcioné el dinero y los contactos necesarios para hacer esa transición. ¿Dónde están ahora? No lo sé. Parte del acuerdo era que no mantendríamos contacto después de la transición. Carmen quería comenzar completamente de nuevo, sin conexiones con su vida anterior. Silva sabía que Maldonado estaba mintiendo, pero también sabía que necesitaba más evidencia para quebrar la historia cuidadosamente construida. Fue entonces cuando llegó la llamada que cambiaría todo. «Detective Silva», dijo la voz al otro lado de la línea. «Mi nombre es Ana Sofía Mendoza, pero creo que mi verdadero nombre podría ser Esperanza Rodríguez. He estado buscando información sobre mi madre biológica, y un detective privado en Guadalajara me dijo que usted había estado investigando nuestra desaparición». Silva sintió que el aire se salía de sus pulmones. Después de 14 años, después de haber perdido la esperanza de encontrar respuestas, Esperanza Rodríguez lo había encontrado a él. «Señorita Mendoza», dijo Silva con voz cuidadosamente controlada, «¿dónde está usted ahora?».
En Guadalajara. Pero puedo tomar un autobús a Morelia esta noche si usted cree que puede ayudarme a encontrar la verdad sobre lo que pasó con mi madre. Silva miró a través del vidrio de una vía hacia la sala de interrogatorios, donde Arturo Maldonado esperaba con la confianza de alguien que había evadido la justicia durante décadas. Señorita Mendoza, creo que puedo ayudarla. Y creo que usted puede ayudarnos a obtener justicia para su madre. Cuando Esperanza llegó a Morelia la noche siguiente, Silva se encontró cara a cara con una mujer joven cuyo parecido con las fotografías de Carmen era innegable. Pero más que el parecido físico, fueron sus ojos los que lo convencieron inmediatamente de su identidad, los mismos ojos verdes brillantes que había visto en las fotografías de la niña de 7 años que había desaparecido durante la procesión de 1992. Detective Silva, dijo Esperanza con voz temblorosa, he estado recordando cosas. Fragmentos de memorias que pensé que eran sueños, una mujer que cantaba canciones de cuna en español, una procesión con flores, hombres que nos llevaron en un automóvil mientras yo gritaba por mi madre. Silva la guió hacia una sala de entrevistas privada, donde Josefina Mendoza esperaba nerviosamente. Cuando las dos mujeres se vieron, Josefina comenzó a llorar inmediatamente. «Esperanza», murmuró la mujer mayor, «eres exactamente como tu madre. Tienes sus ojos, su sonrisa. Carmen estaría tan orgullosa de ver en qué mujer te has convertido». Durante las siguientes horas, Esperanza compartió todo lo que recordaba sobre los años inmediatamente posteriores a su desaparición. Los recuerdos eran fragmentados, traumáticos, pero consistentes con lo que Josefina había revelado sobre la operación de Maldonado. Me llevaron a un lugar que parecía un orfanato, pero no lo era, recordó Esperanza. Había otros niños allí, todos alrededor de mi edad, todos confundidos y asustados. Las mujeres que nos cuidaban nos decían que nuestros padres anteriores habían muerto y que teníamos que olvidarlos. Nos daban medicinas que nos hacían dormir mucho y que borraban nuestros recuerdos. Silva intercambió miradas significativas con Morales. ¿Recuerda dónde estaba ese lugar? En las afueras de Guadalajara, cerca de un lago. Había una casa grande con jardines y muchas habitaciones. Los niños que se portaban bien y que dejaban de preguntar por sus familias anteriores, eventualmente eran llevados a encontrarse con sus nuevas familias. ¿Y qué pasó con su madre? ¿Alguna vez la vio después de esa noche? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Solo una vez, unas semanas después de llegar al lugar. Estaba muy enferma, muy débil. Me dijeron que podía visitarla por unos minutos. Ella me abrazó y me dijo que me amaba, que todo iba a estar bien, pero yo podía ver que algo estaba muy mal con ella. ¿Qué estaba mal? Estaba muy pálida, muy delgada. Tenía marcas en los brazos como si hubiera estado recibiendo inyecciones. Cuando traté de preguntarle qué había pasado, ella solo me dijo que fuera una niña buena y que hiciera lo que me dijeran las personas que me cuidaban. Esperanza se detuvo para secarse las lágrimas. Esa fue la última vez que la vi. Una semana después me dijeron que había muerto de una enfermedad del corazón. Silva sintió una mezcla de dolor y furia mientras procesaba las implicaciones de lo que Esperanza había revelado. Carmen Rodríguez no solo había sido separada de su hija, sino que aparentemente había sido mantenida prisionera y posiblemente asesinada cuando se volvió demasiado problemática para sus captores. «Esperanza», dijo Silva con voz grave, «¿estaría dispuesta a identificar a las personas responsables de lo que le pasó a usted y a su madre?» «Sí», respondió la joven mujer sin hesitación. «He estado esperando 14 años para obtener respuestas. Si puedo ayudar a que estas personas paguen por lo que hicieron, haré todo lo que sea necesario».
La identificación de Arturo Maldonado por parte de Esperanza fue inmediata e inequívoca. A pesar de los 14 años que habían pasado, lo reconoció inmediatamente como el hombre que había orquestado su separación de Carmen y su transferencia al centro de preparación en Guadalajara. Con el testimonio de Esperanza, combinado con la evidencia proporcionada por Josefina y la propia investigación de Silva, finalmente tenían un caso sólido contra Maldonado. Pero el arresto del intermediario fue solo el comienzo de una investigación que eventualmente expuso una red de corrupción que se extendía desde Michoacán hasta la Ciudad de México y que había facilitado la adopción ilegal de cientos de niños durante 2 décadas. El licenciado Fernando Castillo fue arrestado una semana después, cuando las autoridades federales asumieron el control de la investigación. Su oficina fue allanada, revelando archivos que documentaban pagos a funcionarios corruptos, jueces comprados y una lista de familias adineradas que habían adoptado niños sin hacer preguntas sobre sus orígenes. La casa cerca del lago en Guadalajara fue localizada y allanada, aunque había estado abandonada durante varios años. Los investigadores forenses encontraron evidencia de que el lugar había operado como un centro de detención ilegal, donde niños secuestrados eran mantenidos mientras se borraban sus memorias y se preparaban para sus nuevas identidades. En un jardín detrás de la casa principal encontraron algo que Silva había temido descubrir desde el momento en que comenzó a entender la verdadera naturaleza de la operación de Maldonado. Una tumba sin marcar que contenía los restos de Carmen Rodríguez. La autopsia confirmó que Carmen había muerto aproximadamente un mes después de su desaparición. La causa de la muerte fue una sobredosis de sedantes, pero las evidencias forenses sugerían que la sobredosis había sido administrada deliberadamente cuando Carmen se volvió demasiado problemática para mantenerla viva. Esperanza identificó los restos de su madre a través de joyas que recordaba, incluyendo un pequeño crucifijo que Carmen había llevado desde su primera comunión. El funeral que siguió fue tanto una celebración de la vida de Carmen como un símbolo del cierre que la familia había necesitado durante 14 años. Carmen murió tratando de protegerme, dijo Esperanza durante el servicio fúnebre. Ella cambió de opinión sobre la adopción porque se dio cuenta de que no era lo que le habían prometido. Murió porque se negó a permitir que me convirtieran en la víctima de personas que veían a los niños como mercancía que se podía comprar y vender. Arturo Maldonado fue finalmente sentenciado a 30 años de prisión por secuestro, tráfico de menores, homicidio y conspiración criminal. Su testimonio, proporcionado a cambio de evitar la pena de muerte, reveló la ubicación de docenas de otros niños que habían sido víctimas de la misma red durante los años de operación. El licenciado Fernando Castillo recibió una sentencia de 25 años por conspiración y corrupción. Su testimonio llevó a investigaciones que eventualmente resultaron en el arresto de 3 jueces federales, 8 funcionarios estatales y docenas de familias que habían participado en adopciones ilegales. Silva fue promovido a jefe de la nueva unidad especializada en crímenes contra menores, una posición que le permitió continuar investigando casos similares en todo el estado de Michoacán. Josefina Mendoza recibió protección estatal y se convirtió en testigo clave en múltiples procesos judiciales relacionados con la red de adopciones ilegales. Pero tal vez el momento más significativo llegó un año después, cuando Esperanza regresó a Morelia para la procesión de la Virgen del Rosario de 2007. Esta vez, caminó por las mismas calles empedradas, no como una víctima asustada, sino como una sobreviviente que había encontrado justicia para su madre y para las docenas de otros niños que habían sufrido el mismo destino.
en la Plaza de los Mártires, donde Carmen y Esperanza habían sido vistas por última vez juntas 14 años antes. Silva se encontró con la joven mujer que había crecido para convertirse en abogada especializada en derechos de los niños. «Detective Silva», dijo Esperanza, colocando flores blancas en la fuente donde su madre había esperado esa noche fatídica. «Mi madre habría querido que le dijera gracias, no solo por encontrar la verdad sobre lo que nos pasó, sino por asegurarse de que esa verdad ayudara a proteger a otros niños». Silva observó, mientras Esperanza encendía una vela en memoria de Carmen, una llama que se unió a las cientos de otras que los feligreses habían llevado para la procesión. En la distancia, las campanas de la catedral comenzaron a repicar, llamando a los fieles para otra noche de tradición y fe. «Su madre era una mujer valiente», respondió Silva. «Murió tratando de protegerla de personas que habrían destruido su infancia y su identidad. El hecho de que usted haya sobrevivido para convertirse en la mujer que es hoy es su verdadero legado». Mientras la procesión comenzaba a moverse hacia la catedral, Silva reflexionó sobre los 14 años que habían pasado desde que el caso de Carmen y Esperanza Rodríguez había llegado a su escritorio. Había aprendido que la justicia a veces llegaba tarde, pero que nunca era demasiado tarde para que la verdad emergiera. Había aprendido que las víctimas de crímenes horribles podían encontrar formas de sobrevivir y prosperar, convirtiendo su dolor en propósito. Y había aprendido que en una ciudad donde las campanas de la catedral habían repicado durante siglos, llamando a los fieles a la oración y la reflexión, algunas oraciones tardaban 14 años en ser respondidas, pero eventualmente encontraban su camino hacia la justicia. La procesión de la Virgen del Rosario de 2007 continuó por las calles empedradas como había hecho durante siglos, pero esta vez llevaba consigo algo que había estado ausente durante 14 años, la certeza de que la justicia había prevalecido sobre el silencio y que los secretos que habían ensombrecido las celebraciones anteriores finalmente habían sido expuestos a la luz. Silva permaneció en la Plaza de los Mártires mucho después de que la procesión hubiera pasado, observando cómo las velas flotantes que Esperanza había colocado en la fuente creaban pequeños círculos de luz en el agua oscura. A su lado, la detective Morales guardó silencio, comprendiendo que este momento representaba más que el cierre de un caso. Era la validación de años de persistencia frente a obstáculos aparentemente insuperables. «¿Sabes lo que más me molesta de todo esto?», dijo Silva finalmente, rompiendo el silencio contemplativo. «No es solo que Carmen y tantos otros niños fueran víctimas de esta red. Es que el sistema que se suponía debía protegerlos fue corrompido para facilitar sus crímenes». Morales asintió, pensando en los meses de investigación que habían revelado la extensión de la corrupción. «Pero también demostramos que el sistema puede funcionar cuando hay personas dispuestas a luchar por la verdad. Mira cuántas familias han sido reunidas, cuántos niños han sido devueltos a sus verdaderas identidades». Era cierto, la investigación que había comenzado con el testimonio de Josefina Mendoza había resultado en la identificación y reunificación de 43 niños que habían sido víctimas de la red de adopciones ilegales. Algunos, como Esperanza, habían conservado memorias fragmentadas de sus vidas anteriores. Otros habían requerido investigación forense y pruebas de ADN para confirmar sus identidades. El caso había establecido precedentes legales importantes para el manejo de víctimas de tráfico de menores a largo plazo y había resultado en cambios significativos en los protocolos de adopción en todo México. Más importante aún, había demostrado que incluso las redes criminales más sofisticadas y protegidas políticamente
podían ser desmanteladas cuando víctimas, testigos e investigadores encontraban el valor para confrontar la verdad. 6 meses después del funeral de Carmen, Silva recibió una carta de esperanza que guardó en su escritorio como recordatorio de por qué había elegido convertirse en detective. La carta decía: Detective Silva, quería que supiera que he decidido especializarme en derechos de los niños y casos de tráfico de menores. Mi madre murió tratando de protegerme de personas que nos veían como objetos que se podían comprar y vender. Voy a dedicar mi vida a asegurarme de que otros niños no pasen por lo que pasé yo, y que otros padres no tengan que tomar las decisiones imposibles que enfrentó mi madre. La verdad que usted ayudó a descubrir no solo me devolvió mi identidad, sino que también me dio un propósito. Gracias por nunca rendirse. 2 años después, cuando Silva se retiró de la Policía Estatal para aceptar una posición como coordinador nacional de la Unidad contra el Tráfico de Menores, su última acción oficial fue actualizar el archivo del caso de Carmen y Esperanza Rodríguez. En la carpeta que había ocupado su escritorio durante 16 años, escribió una nota final: caso cerrado, justicia obtenida. Carmen Rodríguez murió protegiendo a su hija de una red criminal que vio su desesperación económica como una oportunidad para el lucro. Su hija Esperanza sobrevivió para convertirse en defensora de otros niños víctimas de crímenes similares. La investigación resultó en 43 reunificaciones familiares y el desmantelamiento de una red de adopciones ilegales que había operado durante 2 décadas. Este caso demuestra que la justicia puede tardar, pero nunca llega demasiado tarde cuando hay personas dispuestas a luchar por la verdad. La última línea del archivo, escrita con la misma tinta azul que Silva había usado para documentar cada desarrollo durante años de investigación, era simple pero definitiva. La procesión continúa, pero ahora las sombras han sido expuestas a la luz. En octubre de 2008, exactamente 16 años después de la desaparición de Carmen y Esperanza, la Catedral de Morelia dedicó una placa conmemorativa en honor a las víctimas de tráfico de menores. La placa, ubicada en la capilla donde Carmen había rezado por última vez antes de la procesión fatídica, llevaba una inscripción que resumía tanto la tragedia como la esperanza que había emergido de años de búsqueda de la verdad. En memoria de Carmen Rodríguez y todos los padres que dieron sus vidas tratando de proteger a sus hijos. En honor a los sobrevivientes que encontraron el valor para contar sus historias. Que sus voces nos recuerden que la justicia, aunque tardía, nunca debe ser negada. La procesión de la Virgen del Rosario continúa cada octubre en Morelia, como ha hecho durante siglos. Pero ahora, entre los cánticos tradicionales y el aroma del copal, hay una nueva tradición. Velas blancas flotando en la fuente de la Plaza de los Mártires, encendidas por familias que han encontrado a sus seres queridos desaparecidos y por sobrevivientes que han reconstruido sus vidas después de tragedias que una vez parecían imposibles de superar. Y en algún lugar de la Ciudad de México, una abogada de 30 años, especializada en derechos de los niños, sigue el caso de cada menor desaparecido con la misma determinación que un detective de Morelia mostró durante 16 años de búsqueda incansable de la verdad. Porque algunas historias, una vez que comienzan, nunca realmente terminan. Simplemente se transforman en nuevos capítulos de esperanza, justicia y la persistente creencia de que ningún crimen, sin importar qué tan bien protegido esté por el silencio y la corrupción, puede permanecer oculto para siempre. El silencio de la catedral había sido finalmente roto y en su lugar resonaba algo mucho más poderoso, la voz de la verdad, clara y fuerte, llamando a la justicia como las campanas habían llamado a los fieles durante más de 400 años de historia.